15. Enfrente del DC Pig. En el año antes de que aquella cancioncilla inquietante, aunque nunca tan importante, pudiera culminar su último ciclo a través de la mente de Susana Mio, se golpeó la cabeza contra algo con la contundencia suficiente para cruzar en su campo de visión la explosión de una galaxia de estrellas luminosas. Cuando se disiparon, vio bien grande enfrente a sus ojos: NK Agua. Retrocedió y leyó: Banco Skank aguarda al rey. Era la pintada que habían escrito en la parte interior de la puerta del lavabo. Las puertas las perseguían a todas partes. Por lo visto, lo habían hecho desde que la puerta de su celda en Oxford, Mississippi, se había cerrado con estrépito tras ella. Pero estaba cerrada. Bien, había concluido que las puertas cerradas acarreaban menos problemas. Pronto aquella se abriría y los problemas volverían a comenzar. Mía. Te he contado todo lo que sé. ¿Vas a ayudarme a llegar al DCP o voy a tener que hacerlo yo sola? Soy capaz si tengo que hacerlo, especialmente con la ayuda de la tortuga. Susana. Te ayudaré. Sin embargo, si la ayuda que iba a recibir Mía de ella era poca o mucha, dependería de la hora que fuera. ¿Cuánto tiempo habían estado allí? Tenía las piernas completamente dormidas de rodilla para abajo. También el culo, y pensó que era buena señal. No obstante, a la luz de los fluorescentes, Susana suponía que siempre eran y media pasadas de cualquier hora. ¿Y a ti qué te importa?, preguntó Mía con desconfianza. ¿Qué más te da la hora que sea? Susana trató de encontrar una explicación creíble. Es por el bebé. Ya sabes que lo hice, solo retrasará su nacimiento por un tiempo, ¿no? Claro que lo sé. Sé lo que hiciste. Por eso quiero ponerme en marcha. Muy bien, veamos el dinero que nuestro viejo amigo Max nos ha dejado. Mía extrajo el pequeño fajo de billetes y los miró sin saber qué hacer con ellos. Coge el que pone Jackson. No, se sonrojó, no sé leer. Déjame pasar al frente, yo lo leeré. No. Está bien, cálmate. Es el tipo con el pelo largo y blanco, peinado hacia atrás al estilo Elvis. No conozco a ese tal Elvis. No importa, es ese que está encima de todos. Bien, ahora vuelve a guardar el resto del dinero en el bolsillo, a buen recaudo. Quédate con el de 20 en la mano. Bien, pirémonos. ¿Qué es pirarse? Mía, calla. 16. Cuando regresaron al vestíbulo, caminando despacio sobre unas piernas recorridas por un hormigueo, Susana se animó en parte al comprobar que fuera anochecía. Por lo visto no había conseguido consumir el día, pero poco le faltaba. El vestíbulo seguía estando lleno, aunque sin rastros del frenesí anterior. La bella chica euroasiática que las había registrado ya no estaba. Su turno había acabado. Bajo la marquesina, dos hombres de uniforme verde armados con silbatos llamaban taxis para los allí presentes, la mayoría de los cuales lucían smoking o largos vestidos centelleantes. ¿Van a alguna fiesta?, informó Susana. ¿O al teatro, tal vez? Susana, no me importa. Necesitamos uno de esos vehículos amarillos que llaman esos hombres del traje verde. No, tomaremos un taxi en la esquina. ¿Estás segura de lo que dices? Por favor, deja ya de desconfiar. Estás llevando a tu crío a su muerte o a la tuya. De eso estoy segura, pero sé que tu intención es buena, por lo que cumpliré mi promesa. Sí, estoy segura de lo que digo. De acuerdo. Sin mediar más palabras, como mínimo no de disculpa, Mía dejó el hotel, dobló a la derecha y comenzó a caminar hacia la segunda avenida, hacia el número 2 de la plaza Dag Hammarskjöld,
y hacia la bella canción de la rosa. 17. En la esquina de la segunda avenida con la 46 había aparcada junto al bordillo una furgoneta de reparto de un rojo apagado. El bordillo estaba pintado de color amarillo y un hombre vestido de azul. Un guardia de vigilancia, a juzgar por el arma que llevaba, parecía estar discutiendo aquel detalle con un hombre alto de barba blanca. En su interior, Mía sintió cierto aturullo. «Susana, ¿qué ocurre?» «Ese hombre». ¿El guardia de vigilancia? ¿Ese? No, el de la barba. Es igualito a Henchik. Henchik de los Mani. ¿No lo ves? Mía ni lo veía ni le importaba. Comprendió que, a pesar de que estaba prohibido aparcar furgonetas junto al bordillo amarillo y que el hombre de la barba parecía saberlo, este no iba a moverse. Continuó colocando caballetes y a continuación puso unos cuadros encima. Mía intuyó que aquella no era la primera vez que discutían el asunto. «Voy a tener que ponerle una multa, reverendo». «Haga lo que tenga que hacer, agente Benzik. Dios le ama». «Bien, va bien saberlo. En cuanto a la multa, la va a romper, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso dice la Biblia. Bendito sea el libro sagrado del Señor». «En eso le doy la razón», contestó Benzik, de vigilancia. Extrajo un bloc de notas grueso del bolsillo trasero y comenzó a garabatear. También aquello tenía pinta de viejo ritual. «Aunque déjeme decirle algo, Harrigan, tarde o temprano el ayuntamiento va a ponerse con su caso y entonces sí que le van a dar lo suyo a ese sacrosanto culo de infractor que tanto menea. Y espero estar presente cuando ocurra». Arrancó una hoja del bloc, se acercó a la furgoneta y deslizó el papel bajo el limpiaparabrisas negro que descansaba en la luna de la furgoneta. Susana divertida. Le están poniendo una multa y parece que no es la primera. Mía momentáneamente interesada a su pesar. «¿Qué ponen en el lateral de la furgoneta, Susana?» Se produjo un leve movimiento conforme Susana pasaba en parte al frente y la sensación de cierta bizquera. Se trataba de una sensación extraña para Mía, como si se tratara de un picor dentro de la cabeza. Susana, quien seguía pareciendo entretenida, dice: «Iglesia de la Sagrada Bomba de Dios, reverendo Earl Harrigan». También dice: «Tu contribución será recompensada en el cielo». ¿Qué es el cielo? Otra forma de llamar al claro al final del camino. Tras haber cumplido con el deber, Benzik de la vigilancia se alejó con aire despreocupado, las manos entrelazadas a la espalda y el enorme trasero apretado bajo los pantalones azules del uniforme. Mientras tanto, el reverendo Harrigan siguió colocando los caballetes. Uno de los cuadros mostraba a un tipo con una túnica blanca que sacaba a un hombre de la prisión. La cabeza del de la túnica blanca irradiaba luz. El cuadro del otro caballete mostraba al de la túnica blanca dando la espalda a un monstruo de piel roja y cuernos en la cabeza. El monstruo de los cuernos parecía cabreado como un mono con túnica blanca. «Susana, ¿esa cosa roja es como la gente de este mundo ve al rey carmesí?» «Susana, creo que sí. Es Satán o, si lo prefieres, el señor del Averno. ¿Por qué no le pides a ese tipo santo que te consiga un taxi? Utiliza la tortuga». De nuevo con cierta sospecha, por lo visto Mía no podía evitarlo. «¿Estás segura de lo que dices?» «Digo verdad. Ea, canta al Señor, mujer». Está bien. Mía parecía un poco incómoda. Se acercó al reverendo Harrigan, extrayendo la talla de la tortuga del bolsillo. 18. De repente Susana vio claro lo que tenía que hacer. Se apartó de Mía. Si la mujer no conseguía un taxi con la ayuda de aquella tortuga mágica, es que era una negada. Y con los ojos cerrados, con fuerza visualizó el Dogan.
Cuando volvió a abrirlos, se encontraba allí. Agarró el micrófono que había utilizado para llamar a Eddie y accionó el interruptor. Harrigan, lo llamó por el micro. Reverendo Earl Harrigan, ¿está ahí? ¿Me recibe, cielo? ¿Me recibe? 19. El reverendo Harrigan dejó lo que estaba haciendo el tiempo necesario para ver cómo una mujer negra y con qué andares la niña, alabado sea Dios, subía a un taxi. El coche se alejó. Tenía mucho trabajo que hacer antes de que comenzara el sermón de cada noche. La opereta con el agente Benzic solo era el pistoletazo de salida, pero de todas formas se quedó allí, mirando los intermitentes traseros del taxi. ¿Le había ocurrido algo? Era posible que... El reverendo Harrigan cayó de rodillas en la acera, totalmente ajeno a los transeúntes que pasaban a su lado, de igual modo que ellos apenas repararon en él. Unió sus viejas manazas de beato y se las llevó a la barbilla. Sabía que la Biblia decía que rezar era un asunto privado que mejor debía hacerse en la intimidad, y él había invertido largas horas arrodillado y solo por Dios que así era, pero también creía que el Señor quería que la gente viera de vez en cuando qué aspecto tenía un hombre religioso, porque la mayoría de ellos, cantemos a Dios, lo había olvidado. Y no existía lugar mejor, lugar más maravilloso que hablar con Dios, que allí mismo, en la esquina de la Segunda Avenida, con la 46. Allí se oía un canto nítido y agradable. Elevaba el espíritu, aclaraba la mente y, por cierto, también aclaraba la piel. No se trataba de la voz de Dios, y el reverendo Harrigan no era un estúpido tan blasfemo como para pensar que lo era, pero intuía que se trataba de ángeles. Sí, cantemos a Dios, cantemos a la bomba de Dios, la voz de los serafines. Dios, ¿me has lanzado una pequeña bomba de Dios? Quisiera saber si la voz que acabo de oír es la tuya o la mía. No hubo respuesta. Había habido tantas veces sin respuesta. Ya reflexionaría sobre aquello. Mientras tanto tenía que preparar un sermón. Tenía una actuación para decirlo de la forma más vulgar. El reverendo Harrigan se acercó a la furgoneta, aparcada como siempre junto al bordillo amarillo, y abrió las puertas traseras. A continuación sacó los panfletos, la bandeja de la recolecta cubierta de seda que colocaría junto a él en la acera y el cubo de madera maciza, el cajón que le serviría de tarima desde las que lanzaría su invitación. ¿Por qué no te alzas y gritas aleluya? Y sí, hermano, ya que estás en ello, que oigan ese amén. Estrofa. Con mala ven ve, la otra vuelve a ser. Su cara y nombre crees conocer, mas tu amiga podría no ser. Respuesta. Con mala ven 10. Tu amiga no ha de ser. Si la dejas acercarse, troceada te volverás a ver. El escritor. 11ª estrofa. 1. Cuando llegaron al pequeño centro comercial de la ciudad de Bristol, un supermercado, una lavandería y unos almacenes de una extensión sorprendente, tanto Roland como Eddie lo sintieron. No solo el canto, sino la concentración de poder. Les elevó el ánimo como si se tratara de un ascensor enloquecido y fascinante. Eddie se descubrió pensando en el polvo mágico de Campanilla y en la pluma mágica de Dumbo. Era como acercarse a la rosa y al mismo tiempo no lo era. Aquella pequeña ciudad de Nueva Inglaterra no desprendía sensación alguna de santidad o santificación. Pero ocurría algo, y era poderoso. Durante el viaje en coche desde East Stoneham, siguiendo las indicaciones hasta Bristol, de carretera secundaria en carretera secundaria, Eddie había sentido algo más, la increíble lozanía de aquel mundo.
La espesura de un verde estival de los bosques de pinos poseía una contundente con la que nunca antes había topado, que ni siquiera había sospechado. Los pájaros que surcaban el cielo le cortaban la respiración maravillado, incluso el más vulgar de los gorriones. Las mismas sombras sobre la tierra parecían poseer un grosor aterciopelado, como si uno pudiera agacharse, recogerlas y llevárselas bajo el brazo como retazos de alfombra, si era eso lo que venía en gana. En cierto momento, Eddie le preguntó a Roland si sentía algo de todo aquello. Sí, admitió Roland. Lo siento, lo veo, lo oigo, Eddie. Lo toco. Eddie asintió con la cabeza. Él también. Aquel mundo era más real que la realidad misma. Era anti-exotránsito. No sabía expresarlo de mejor modo, y se encontraban en el mismísimo corazón del haz. Eddie sentía que los arrastraba como un río atravesando un desfiladero en dirección a una cascada. Pero estoy preocupado, confesó Roland. Tengo la sensación de que nos estamos acercando al centro de todo, tal vez a la misma torre. Al cabo de tantos años, es como si la búsqueda en sí se hubiera convertido en mi vida y el final me preocupa. Eddie asintió. Lo entendía. Sin lugar a dudas estaba preocupado. Si no era la torre la que emanaba aquella energía tan intensa, entonces se trataba de algo poderoso e imponente, cercano a la rosa. Y sin embargo, diferente. ¿Una rosa gemela? Podría ser. Roland echó un vistazo al aparcamiento y a la gente que iba y venía bajo un cielo estival cargado de nubes orondas y lánguidas, aparentemente inconsciente de que el mundo al completo emitía un canto poderoso a su alrededor y de que todas las nubes recorrían el mismo y antiguo camino por el firmamento. Eran ajenos a su propia belleza. Antes pensaba que lo peor de todo sería llegar a la torre oscura y encontrar vacía la habitación de lo alto, dijo el pistolero. Que el Dios de todos los universos estuviera muerto o que ni tan siquiera existiera. Sin embargo, ahora, Eddie, supongo que hay alguien al mando que resulta ser... No consiguió terminar la frase. Eddie sí. Alguien que resulta ser otro Timo. ¿Es eso? ¿Que Dios no esté muerto sino que sea un débil mental perverso? Roland asintió. De hecho, aquello no era exactamente lo que temía, pero pensó que al menos se había acercado bastante. ¿Cómo iba a ser eso posible, Roland? Teniendo en cuenta lo que sentimos. Roland se encogió de hombros como si quisiera dar a entender que cualquier cosa era posible. De todos modos, ¿qué alternativa nos queda? Ninguna, admitió Roland, sombrío. Todas las cosas sirven al haz. Fuera cual fuese la enorme fuerza cantarina, parecía provenir de la carretera que se dirigía hacia el oeste a partir del centro comercial, de vuelta al bosque. La carretera de Kansas, según la señal, lo que le trajo a Eddie a la memoria de a Dorothy, Totó y Blaine el mono. Metió la marcha del Ford prestado y el coche comenzó a avanzar. El corazón le latía con una fuerza pausada y contundente. Se preguntó si Moisés se habría sentido así cuando se aproximó a la zarza en llamas donde estaba Dios. Se preguntó si Jacob se habría sentido así al despertar y encontrarse con un extraño radiante y hermoso en su campamento, el ángel al que se enfrentaría. Creyó que probablemente sí. Estaba seguro de que una etapa de su viaje estaba a punto de llegar a su fin, que más adelante les esperaba una respuesta. Dios vivía en la carretera de Kansas, en la ciudad de Bristol, Maine. ¿Seguro? Debería de parecerle descabellado, pero no era así. Solo pido que no me dejes seco de un golpe, pensó Eddie y dobló a la derecha. Tengo que volver junto a mi amor, así que por favor no me dejes seco de un golpe, quien quiera o lo que quiera que seas. Tío, estoy cagado de miedo, admitió. Roland la agarró de la mano durante un breve instante. 2.
Tras haber dejado el centro comercial a unos 5 kilómetros, se toparon con un camino de tierra que se adentraba en el pinar de la izquierda. Habían pasado otras veredas que Eddie había dejado atrás sin aminorar la velocidad constante de 50 kilómetros por hora que había mantenido hasta ese momento, pero se detuvo ante aquella. Llevaban bajadas las ventanillas delanteras, oyeron el viento entre los árboles y el graznido protestón de un cuervo, el zumbido bastante cercano de una lancha motora y el retumbo del motor del Ford. A excepción de los cientos de miles de voces que cantaban en desigual armonía, solo se oía aquello. La señal que anunciaba el desvío se limitaba a indicar camino privado. Sin embargo, Eddie asintió con la cabeza. Es este. Sí, lo sé. ¿Qué tal la pierna? Duele. No te preocupes. ¿Vamos a hacerlo? Tenemos que hacerlo, contestó Roland. Acertaste al traernos aquí. Lo que aquí hay es la otra mitad de esto. Se dio unos golpecitos en el bolsillo donde guardaba el papel, el que transfería la propiedad del solar a la Ted Corporation. ¿Crees que el tipo ese, King, es el gemelo de la Rosa? Dices verdad. Roland sonrió ante la respuesta que había elegido. Eddie pensó que pocas veces había visto una sonrisa tan triste. Se nos ha pegado la forma de hablar del Callan, ¿verdad? Primero a Jake y luego a todos, pero se nos pasará. Nos queda mucho camino por delante, dijo Eddie. No era una pregunta. Ea, y será peligroso, aunque tal vez no tan peligroso como esto. ¿Seguimos? Enseguida. Roland, ¿recuerdas que Susana mencionó a un tipo llamado Moses Carver? Un STEM, o lo que es lo mismo, un hombre de negocios. Se encargó de la empresa de su padre cuando Cy Holmes murió. ¿Me equivoco? No. También era el padrino de Sue. Según ella, se podía confiar en él de pleno. ¿Recuerdas cómo se puso con Jake y conmigo cuando sugerimos que podría haber robado el dinero de la empresa? Roland asintió con la cabeza. Confío en su buen juicio, aseguró Eddie. ¿Y tú? También. Si Carver es honrado, podríamos hacer que se encargara de las cosas que tenemos que llevar a cabo en este mundo. En realidad, nada de todo aquello parecía importante en comparación con la fuerza que Eddie sentía alzándose a su alrededor, pero creyó que sí lo era. Tal vez solo tendrían una oportunidad para proteger la Rosa ahora y asegurar su supervivencia después. Tenían que hacerlo bien, y Eddie sabía lo que significaba prestar atención a la voluntad del destino. En una palabra, K. Roland, Sus dice que Holmes Dental valía entre 8 y 10 millones cuando la sacaste de Nueva York. Si Carver es tan bueno como espero que sea, ahora la empresa podría valer entre 12 y 14 millones. ¿Eso es mucho? Dela, contestó Eddie, con un barrido de la mano hacia el horizonte, y Roland asintió con la cabeza. Es extraño hablar de salvar el universo utilizando los beneficios obtenidos de una práctica dental. Pero ni más ni menos de eso estoy hablando, y el dinero que le dejó el ratoncito Pérez podría ser solo el comienzo. Mira Microsoft. ¿Recuerdas que le mencioné ese nombre a Torre? Roland asintió. Despacio, Eddie. Cálmate, haz el favor. Disculpa, se excusó Eddie y recobró el aliento. Es este sitio. Esos rostros. ¿Ves esos rostros en los árboles? ¿En las sombras? Los veo muy bien. Me hacen sentir un poco oído. Están poniendo a prueba mi paciencia. Lo que digo es que fusionemos Holmes Dental y la Ted Corporation y que luego utilicemos lo que sabemos sobre el futuro para convertirla en una de las coaliciones más ricas de la historia mundial. Recursos para igualar a los de Sombra Corporation o tal vez a los de la mismísima North Central Positronics. Roland se encogió de hombros y a continuación alzó una mano como para preguntar a Eddie cómo podía hablar de dinero en presencia de la inmensa fuerza que fluía a lo largo del cañón de Ladd
y a través de ellos, que les erizaba los pelillos de la nuca, que les hacía cosquillas en la nariz y convertía las sombras de la fronda en rostros atentos, como si se hubiera reunido una multitud para verlos interpretar una escena crucial de drama. Sé cómo te sientes, pero es importante, insistió Eddie. Créeme, lo es. Por ejemplo, supón que creciéramos con la suficiente rapidez para comprar North Central Positronics antes de que ésta se alzara como una potencia en este mundo. Roland, podríamos desviar su rumbo del mismo modo que se puede desviar el curso del mayor de los ríos con una simple pala, en su nacimiento, cuando apenas es un hilillo de agua. Los ojos de Roland brillaron al escuchar aquello. Absorberla, dijo Roland, modificar su rumbo en nuestra dirección y desviarla del rey carmesí. Sí, podría ser. Tanto si lo es como si no, debemos tener presente que no estamos jugando por 1977, ni por 1987, de donde yo vengo, ni por 1999, a donde fue Sius. Eddie cayó en la cuenta de que en ese mundo Calvin Torre podía estar muerto y que Aaron de Penot seguro que lo estaba, pues su acto final, salvar a Donald Callahan de los hermanos de Hitler en aquel drama de la Torre Oscura, habría acabado mucho tiempo atrás. Barridos del escenario hacia el claro del final del camino, junto con el Chirlas y el Bocina, con Benny Steinman, con Susan Delgado, Callahan, Susana y el señor Tic Tac, incluso con Blaine y Patricia. Tarde o temprano, Roland y su cadet también acabarían en el claro. Al final, si fueran insólitamente afortunados y valientes hasta la insensatez, solo quedaría en pie la Torre Oscura. Si conseguían anular a North Central Positronics, tal vez podrían salvar todos los haces que se habían roto. Incluso aunque fallaran, 2 haces serían suficientes para mantener la torre en pie. La Rosa de Nueva York y un hombre llamado Stephen King, de Maine. La cabeza de Eddie no contaba con prueba alguna de que aquello fuera así, pero se lo decía el corazón. Por lo que estamos jugando, Roland, es por los tiempos de los tiempos. Roland cerró el puño, lo estampó ligeramente contra el salpicadero polvoriento del viejo Ford de John Cullum y asintió. En ese solar puede construirse cualquier cosa, ¿te das cuenta? Cualquier cosa, un edificio, un parque, un monumento, el Instituto Nacional del Gramófono, siempre que la rosa permanezca allí. Ese tipo, Carver, podría formalizar la TED Corporation, tal vez trabajando con Aaron de Penot. Sí, asintió Roland. Me gustó de Penot. Tenía un rostro auténtico. Eddie estaba de acuerdo. Da igual, ellos podrían preparar el papeleo que protegiera la rosa. La rosa se queda donde está, pase lo que pase, y tengo la sensación de que lo hará. En 2007, 2057, 2525, 3700. Mierda, en el año 19000. Creo que siempre estará allí, porque puede que sea frágil, pero creo que también es inmortal. Sin embargo, tenemos que hacerlo bien ahora que se nos presenta la ocasión, porque este es el mundo clave. En este no tienes la oportunidad de tallar un poquito más si la llave no encaja. No creo que aquí haya segundas oportunidades. Roland reflexionó sobre aquello y a continuación señaló el camino de tierra que conducía hacia los árboles, hacia un bosque de rostros vigilantes y voces cantarinas, un armonio de todo lo que confería a la vida valor y significado, de lo que se mantenía fiel a la verdad, de lo que conocía al blanco. ¿Y qué me dices del hombre que vive al final del camino, Eddie? Si es un hombre. Claro que lo es, y no solo por lo que dijo John Cullum, es por lo que siento aquí. Eddie se dio unos golpecitos en el pecho, sobre el corazón. Yo también. ¿Estás seguro, Roland? Ea, lo estoy. ¿Crees que es inmortal? Porque he visto muchas cosas en mi vida y he oído rumores de muchas más, pero nunca de un hombre o una mujer que viviera eternamente.
Creo que no tiene por qué ser inmortal. Creo que lo único que tiene que hacer es escribir la historia correcta, porque algunas viven para siempre. La toma de conciencia iluminó la mirada de Roland. Al fin, pensó Eddie. Al fin lo ve. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le había llevado incluso a él comprenderlo y luego digerirlo? Dios sabía que debería haber sido capaz de hacerlo después de todas las maravillas que había visto, y sin embargo, aquel último paso se le había resistido. Ni siquiera haber descubierto que, por lo que parecía, el padre Callahan había salido vivito y coleando de una novela titulada El misterio de Salem Slot había sido suficiente para hacerle dar aquel último paso definitivo. Lo que al final lo había llevado a darlo había sido descubrir que Cop-Up City estaba en el Bronx, no en Brooklyn, al menos en ese mundo, que era el único mundo que importaba. Tal vez no esté en casa, dijo Roland, mientras el mundo que los envolvía aguardaba. Tal vez el hombre que nos creó no esté en casa. ¿Sabes que sí? Roland asintió, y la vieja luz despuntó en sus ojos, la luz de un fuego que nunca se había extinguido, aquel que había guiado su camino a lo largo del haz desde que salió de Gilead. Entonces, adelante, gritó con voz ronca, adelante, por la gloria de tu Padre. Si es Dios, nuestro Dios, lo miraré a los ojos y le preguntaré cuál es el camino hacia la torre. ¿Primero no le preguntarías por el camino hacia Susana? La pregunta no había acabado de abandonar sus labios cuando Eddie se arrepintió de haberla formulado y rezó para que el pistolero no la respondiera. Roland no lo hizo, se limitó a hacer un gesto giratorio con los dedos que le quedaban de la mano derecha. «Vamos, vamos». Eddie metió la marcha del Fort de Cullum y dobló hacia el camino de tierra. Los condujo hacia una gran fuerza cantarina que parecía atravesarlos como un viento, convirtiéndolos en algo tan insustancial como un pensamiento o un sueño en la cabeza de un dios durmiente.